Bien, hemos cerrado ese club virtual de lectura, hemos estado con esos consejos y como es miércoles, bueno, pues entramos en este espacio que tenemos con FEGADI. Y hoy vamos a hablarles sobre el tema de la educación, ¿no? Y ya está con nosotros aquí Miguel de la Torre, y vamos a hablar de ello, que recuerdan ustedes que lo anunciábamos el pasado programa, ¿no? Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. El tema educativo, una ley que no ha sido consensuada, pero ¿cómo se contempla con el tema de la discapacidad? Las últimas leyes que hemos tenido en educación no se han llegado a desarrollar siquiera. Qué burrada, ¿eh? Es De algo verdad. irrisorio a nivel europeo, ¿no? Que es como Es una burrada. el marco en el que nos movemos. Y esta ley, bueno, pues con expectativa de cómo se desarrolle, porque ciertamente las anteriores han ido creando espacios y servicios que han atendido a los niños y niñas con discapacidad o con necesidades educativas de apoyo específico derivadas de la discapacidad, que es el término que se utiliza en educación, y que poco a poco han ido cogiendo consistencia en el mismo sistema, pero que claro que con estos cambios de leyes estamos un poco a la espera de ver cómo evolucionan. Veremos a ver si favorablemente o negativamente. No, lo que decía yo al principio, ¿no? Una cosa que no es consensuada, quiere decir que Mal comienzo tiene. en el tiempo, dentro de 4 años, otra vez nos volvemos a debatir sobre el tema educativo, ¿no? Sí, sobre y ya todo, para las personas con discapacidad aún todavía peor. Sí, sobre todo porque hay a través del CERMI Andalucía, que decíamos la semana pasada, un documento marco de desarrollo específico para estos niños, para los niños que tienen algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa especial, y que se ha quedado frenado, entre otras cosas, por la crisis. Se nos ha quedado ahí por arrancar programas, ya no solo o servicios como los que hay ahora mismo, sino que tengan un nivel de mayor profesionalidad. Hay un servicio que ha sido una demanda histórica de nuestros colectivos, de la Federación, de FEGADI y de las asociaciones miembros, que ha sido los monitores de apoyo y asistencia escolar. La Consejería de Educación tiene una figura que es el monitor de educación especial, que tiene unas connotaciones más, no solamente asistenciales, sino del ámbito educativo, pero que realmente nuestro volumen grande de niños lo que necesitan es apoyo asistencial, que pueda ayudarle a cubrir las necesidades que le faciliten el día a día en los centros escolares. Ese servicio, que la Administración lo tenía dentro de con más tintes educativos, se ha conseguido poco a poco que sea más asistencial en la medida de las necesidades de los niños, porque siempre hay que tener en cuenta que existen esos servicios porque existen los niños y las necesidades, si no estaríamos construyendo castillo en el aire. Claro. Y a nivel asistencial sí que se han cubierto en nuestra provincia, que es una de las provincias con mayor número de niños escolarizados en centros ordinarios, en centros que están en nuestras poblaciones, que no son centros específicos. La provincia es la tercera de Andalucía con mayor volumen de niños, con lo cual dice mucho de el proceso de participación educativa que tienen nuestros niños en la provincia de Cádiz. Por delante tenemos a Sevilla y a Málaga, que son provincias mucho más grandes, pero por detrás tenemos también a Granada, a Córdoba. Y en ese sentido hemos llegado a conseguir, a través de ISE Cádiz, que es una empresa pública, la empresa pública que gestiona los servicios educativos, que salieran a concurso público 100 centros educativos, 100 plazas en todo Cádiz, en la provincia. Y eso es algo que no surge de la nada, sino surge de esa lucha del movimiento asociativo, lógicamente. De tanto y tanto tiempo, ¿no? Correcto, de muchos años solicitándolo. Llevamos, la verdad es que desde el curso 2004-2005 se lleva trabajando en este servicio. Ahora sale a concurso público, con lo cual se pueden presentar cualquier tipo de empresas que tengan contemplado dentro de su plantilla personal de este tipo.
Y bueno, pues un aspecto que nos influye mucho es precisamente ese concurso público, que nosotros vamos como otra empresa, pero lógicamente no somos una empresa, somos una entidad social. Y siempre tenemos esa especial dedicación a la discapacidad y a la atención de los niños, que puede ser que otras empresas no lo tengan. De hecho, los que tenemos ahora mismo, los monitores que tenemos nosotros contratados, la valoración que tienen de los centros escolares es muy buena. Sí, muy buena. Hombre, sobre todo también hay que pensar en el transporte público, en la que ahí otro caballo de batalla. Es otro caballo de batalla, ¿no? Pero que se deben de contemplar muchas cosas que no se tienen. Estamos hablando de casos aislados, porque dirán ustedes, bueno, los centros se han adaptado y todo esto, pero estamos hablando que existen casos aislados en el que hay problemática con la discapacidad, ¿no? Sí, porque en educación, como tú bien has dicho al principio, educación es un saco. Claro. Ahí entra desde la accesibilidad, que es algo fundamental, claro. Y dentro de la accesibilidad, que también se han conseguido bastantes avances, aunque seguimos con muchas carencias, el transporte es algo muy delicado, muy delicado. Sí, porque nuestra provincia, por la situación geográfica, tiene zonas muy diferenciadas, distancias muy largas en tiempo, pero no en kilómetros. Tenemos a Jimena y Castellarmeno, pero Jimena y toda la zona de estación de Jimena y tal, que para llegar a los centros específicos que hay aquí en el campo de Gibraltar, en la línea de Algeciras, pues los niños se llevan su tiempo en los vehículos. Y claro, nuestros niños tienen una serie de características especiales que no les permiten estar más de un tiempo determinado en los transportes, con lo cual transportes grandes de 40, de 50 niños que va recogiendo por distintos sitios no son operativos para nuestro colectivo, ¿no? Y ahí nosotros desde FEGADI sí que también hemos dado unos pasos importantes de un par de años hacia acá con el tema de ofertar y luchar en las convocatorias de contratos, de conciertos, de transporte, para que se nos asignen aquellos que son más específicos para hacerlos con vehículos más pequeños, con las furgonetas que, bueno, habéis tenido aquí en San Roque de Amanecer, y ahora que las tenemos en Algeciras y en la línea de FEGADI, ¿no? Que son vehículos adaptados, lógicamente, a las necesidades de los niños con discapacidad motora, pero además que por su configuración, los recorridos que hace, recoge pocos niños, con lo cual están muy poco tiempo en el transporte, ¿no? Que es lo importante. Y entonces esa circunstancia solamente se pueden dar con estos vehículos. Cuando hablamos de empresas grandes, las empresas lo que quieren son autobuses, y cuantos más niños lleven, pues más rentable, ¿no? Que es la palabra que nosotros intentamos echar a un lado, pero que al fin y al cabo es la que prima en estos tiempos, ¿no? Más rentable un transporte grande que uno pequeño. Y Andalucía, que sigue siendo rural. Pues sí. Que hay poco, ¿no? Sí, las poblaciones, y además los centros específicos, por ejemplo, como son el Virgen del Amparo en la línea y el Virgen de la Esperanza en Algeciras, abarcan unas poblaciones muy amplias de localidades. En la provincia, así de memoria, creo que no hay más de 10 centros, 12 centros específicos para toda la provincia. Entonces, claro, toda la diseminación rural tiene que ir a las zonas de ciudades o poblaciones grandes, y eso implica muchos kilómetros y muchos medios materiales, que en estos tiempos se intentan mantener, pero que lógicamente siempre están en la cuerda floja. Y la ayuda es poca siempre, Miguel. Siempre. Siempre, ¿eh? Nos dicen que queremos más, pero yo creo que queremos lo justo. La estimulación es una de las cosas que... Otro aspecto importante, sí. FEGADI hace ya un par de años, también con la ayuda de Espina Bífida del Campo de Gibraltar, que es una asociación miembro de FEGADI, y la Fundación Solidaridad Carrefour, puso en marcha un gabinete de estimulación multisensorial, que ahora pasaremos a explicar un poquito más con más detalle. Sí. Y ahora hemos tenido la ocasión, tuvimos que cortar, lógicamente por el tema de subvenciones, pero la Consejería de Salud y Bienestar Social nos ha subvencionado 4 meses de este gabinete, con lo cual es una buena noticia, y además casi en primicia que la damos aquí, porque hemos empezado ya. Lo que pasa es que este mes lo hemos dedicado más a las valoraciones para empezar ya en enero con las sesiones. Y ese gabinete, que va a tener una psicóloga, que tiene ya una psicóloga contratada con experiencia de las ediciones anteriores, lo que pretende es que a la población en general, de niños de 0 a 18 años,
y en especial a aquellos niños que tienen algún tipo de necesidad educativa en el ámbito de la estimulación multisensorial, puedan recibir sesiones de una hora, que ya son sesiones bastante amplias, en los gabinetes suelen cortarlo a 35 minutos, en las instalaciones del centro polivalente, que están totalmente equipadas, que son unas magníficas instalaciones las del centro polivalente, y por un precio de 8 euros, un precio simbólico, con el fin de que el servicio pueda cubrir las necesidades de transporte. Va a tener transporte, con lo cual es una buena noticia para toda la población del campo de Gibraltar. Vamos a poner un vehículo específico con un conductor para traer a los niños y a los familiares al gabinete y para llevarlos a su casa, de vuelta. De nuevo, de vuelta. Porque también hemos pensado, como en todo, que en estas fechas invernales, aunque tenemos un tiempo que parece que no estamos en invierno, ¿no?, pero para poder asistir a un gabinete de cualquier tipo, personas que viven en poblaciones como pueden ser Los Barrios, Castellar, Jimena, en invierno es más complicado de desplazarse y por la tarde es mucho más complicado. Entonces vamos a poner todos los recursos en manos de las familias para que puedan acceder a este servicio, para que vean los beneficios que van a tener sus hijos y sus hijas. Especialmente en la estimulación, lo que se trabaja es la atención, la percepción, son aspectos del ámbito cognitivo que van a repercutir en una mejora de la vida escolar de sus hijos. Y no es necesario que tengan el dictamen de discapacidad, no es necesario, porque en el ámbito educativo tenemos una circunstancia, que es que los niños que están diagnosticados con necesidades educativas especiales, que decía antes, no tienen por qué tener diagnosticado la discapacidad. Ahí hay como una zona de nadie, que es donde se sitúan la mayor parte de los niños y niñas que acceden a los centros ordinarios. Y por eso esa población que podemos engancharla, digamos, al carro de la educación normalizada, queremos pegarle ese empujoncito, ¿no?, con este servicio de estimulación multisensorial. ¿Y cómo se aplica? ¿Qué es la estimulación multisensorial? Fundamentalmente lo que se trabaja... Podemos deducirlo un poquito por el nombre, pero entrar un poquito más en detalle, Miguel, para explicarle sobre todo a la gente que tiene... A ver, normalmente en educación uno de los aspectos que se trabaja es la atención. Que los niños tengan una atención adecuada, que no se dispersen y que sean capaces de concentrarse en la actividad diaria que se desarrolla en el centro escolar. Esa capacidad es una de las principales que se trabaja en el gabinete multisensorial. El gabinete tiene distintos elementos de luces, de colores, de sonido, de juegos de colocación de piezas, de seriaciones para mantener una línea continua en una historia, que lo que hacen es sentar las bases para que el niño y la niña sea capaz después de desarrollar el currículum de una manera lo más adecuada posible. Esa estimulación multisensorial dependerá mucho de las necesidades de los niños, porque volvemos igual que el transporte, lo fundamental es saber qué es lo que necesitan los niños y niñas. Entonces, en el mes de diciembre lo que sí estamos haciendo es ofreciendo la posibilidad de, previa cita con la psicóloga, hacer una especie de evaluación del caso. Exactamente, y así diseñar un poco la ruta de trabajo, la programación de esos niños. Puede ser muy variable, pero la psicóloga Eva, que es la persona que tenemos contratada, es una persona que tiene bastante capacidad para diseñar. ¿Las sesiones son todos los días? Normalmente las sesiones, como mínimo una y como máximo dos. No son recomendables, no es un curso intensivo, también... no es un curso. Exactamente, es un trabajo más espacio en el tiempo, pero continuo. Y en eso la psicóloga, cuando hemos estado reunida con ella, lo máximo que ha dicho, mira, como mucho 2 sesiones, que suele ser la media que tienen los centros que hay abiertos en algunos sitios, como máximo 2 sesiones que permiten dar las herramientas, porque realmente es trabajar hábitos y dar las herramientas para que después las familias y los propios niños y niñas puedan seguir ahondando en esa metodología, ¿no? Importantísimo, ¿no? La gente que rodeamos a los niños con la discapacidad, ¿no? De que también asumamos
nuestro papel de educador. Sí, sí, quizás tenemos un extremo que es el sobreproteccionismo, ¿no? Que se da especialmente en En estos niños que casos, tienen algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa, ¿no? Y, hombre, aprovechando las cámaras, sí que quiero trasladar a los padres y a las madres que deben de ser conscientes todos, no solamente los que tienen niños con discapacidad, que nosotros también hemos aprendido equivocándonos. Eso es fundamental. El derecho a equivocarse es algo fundamental. Claro, totalmente. Otra historia sería las necesidades fundamentales para que un chiquillo o una chiquilla pueda desarrollar su día a día en la clase, como pueden ser medicaciones o pueden ser algo. Eso ahí no entramos porque cada caso es particular. Es particular. Pero en el caso de la autonomía personal de los niños, debemos procurar de ir dándole autonomía a los niños desde pequeños, haciéndolos responsables, valorándoles sus pequeños o grandes avances. Son recomendaciones que se aplican a la vida general, o sea, a cualquier padre o madre, ¿no? Pero especialmente a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, los padres y las madres deben de aprender a ver esa discapacidad desde los ojos del niño y la niña. Dentro de una normalidad. Exactamente. De lo que estamos hablando. Las características que nos rodean, que lo decíamos la semana pasada, nos pueden hacer más o menos autónomos. Y quizás nosotros, como padres y madres, lo que procuramos es que no le pase nada, que esté lo mejor atendido, pero tenemos que poner también un límite en esas condiciones, de tal manera que no vayamos a poner tampoco en riesgo la vida de ellos, ¿no? Pero sí que tenemos que aprender, porque realmente la vida es un aprendizaje continuo, a hacerlo autónomo. Realmente cuando entras en este mundo, desde el ámbito profesional, que es el que yo llevo, yo continuamente estoy aprendiendo de los niños, continuamente, porque tú vas con unos esquemas, no vas con unos esquemas rígidos, pero sí diciendo, pues si este niño es autista, pues así, así, pero luego tienes que verlo, y tienes que verlo cómo actúa, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. Y recientemente hemos puesto en el Facebook un vídeo de Macaco que ha hecho con la planta de oncología, con niños que tienen una enfermedad muy grave, con qué alegría afrontan ellos. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que nos tiene que quedar y lo que nos tiene que hacer ver que con medios, con recursos, con ilusión, con trabajo, los niños pueden desarrollar su día a día como otro niño, como cualquiera. Si es que la vida está hecha de altos, bajos, guapos, feos. Sí, no, y Miguel, tenemos siempre muy claro de que en la situación en la que se encuentran ellos nos podemos encontrar cualquiera, ¿eh? Que tomamos conciencia y debemos de tomar conciencia todos, Sí. quiero decir, ¿no? Si alguien quisiera ponerse en contacto para lo que estamos hablando, para recibir esa ayuda... Pues mira, nosotros estamos facilitando el teléfono del centro polivalente, que es el 956 76 84 92. Pueden mandarnos un correo electrónico, pueden entrar a la página de FEGADI, que es www.fegadi.org de organización. Y cuanto antes lo hagan, mucho mejor, porque ahora vienen las fechas de Navidades, lógicamente, son fechas que cogen vacaciones, que son más complicadas pero vamos, nosotros vamos a tener a la psicóloga allí para hacer las valoraciones en esas fechas. Que también le pueden venir bien a los padres, que vayan al centro, que vean el gabinete, que vean la equipación de ese gabinete, que es una equipación bastante importante que facilitó Carrefour, la fundación de Carrefour, y que podamos optimizar ese recurso de cara a que los niños y niñas reciban ese aporte que necesitan para seguir adelante en los aprendizajes de la atención y la estimulación multisensorial. Todavía no se conoce la ley de educación, ¿no? Todavía no está... No. Todavía... Te iba a preguntar ya a ver cómo contempla estos casos, ¿no? Quizás nos preocupa. Tanto esta ley como la anterior no hacían tanta diferencia, o no era tan diferente a las anteriores en las etapas primeras escolares, como a partir de la formación profesional y el acceso a la universidad, que es donde está quizás los cambios fuertes. Otra cosa. En Andalucía especialmente podemos tener el orgullo de haber aplicado la primera LOCSE, que hablaba de la atención a las necesidades educativas especiales
de manera muy intensiva. Tenemos un sistema educativo en unos niveles de educación primaria y casi secundaria hasta cuarto de eso, obligatoria, con una conciencia muy clara de lo que es la igualdad y la equidad en educación. A partir de ahí ya es cuando empezamos a tener una mayor diferencia, cuando pasamos a bachillerato o el acceso a la universidad, es donde va habiendo una brecha mayor y quizá la LOMCE incida más en esos ámbitos que no en los primeros. Con lo cual, entre comillas, garantizaríamos que en las primeras etapas el proceso de integración va a ser bastante bueno o va a ser casi igual, pero luego tenemos que estar muy atentos, porque además con los últimos cambios en la Consejería de Empleo y Educación, todo lo que es la formación para el empleo la ha asumido la Consejería de Educación, están en ese proceso. Porque es lógico, por otro lado, que con los certificados de profesionalidad que se han aprobado desde la Unión Europea, no pueda ir la formación en esos certificados, por un lado, en la Consejería de Empleo, y la Consejería de Educación vaya por otro camino. Eso es inviable. Entonces, en ese proceso... Facilite quizás Claro, la conversión, ¿no?, de los estudios que se vayan a hacer a nivel de formación profesional. Miguel, te voy a dar las gracias por estar con nosotros. Te tengo que dar las gracias a ti. Y volvemos porque además se nos queda un tema interesante sobre el tema de la estimulación multisensorial y saber un poquito más de todo ello, que también lo dejamos para un hueco. Perfecto, y en otro espacio y explicamos más un poquito también, ¿no?, en qué se trabaja, cómo se trabaja. Incluso si queréis podéis ir a las instalaciones y hacerlo allí directamente. Incluso verlo. Muchísimas gracias. A vosotros siempre.